Buenas noches, mi nombre es Ana Carolina Rojas y les vengo a hablar acerca de la unidad número 4 que consta de insumo, producto y calidad y productividad. Comenzando con relaciones internacionales. Se definen las relaciones internacionales como la disciplina que estudia los asuntos extranjeros de los estados y del sistema internacional en materia política, económica, jurídica y diplomática. Ello engloba el papel de los estados, el rol de las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales, ONG, y los grupos y empresas multinacionales, además de los otros actores internacionales. La autonomía ganada por las relaciones internacionales, tanto por la globalización de los estudios académicos que le atañen, como por las políticas que los actores mundiales desarrollaron en la guerra y en la paz en el mundo moderno y contemporáneo, llevó a la consolidación de esta disciplina como parte plena de las ciencias sociales justo luego de la Segunda Guerra Mundial. El campo de aplicación de las relaciones internacionales abarca el análisis y formulación de la política exterior y demás políticas públicas que afectan a los estados en su acción internacional y la diplomacia como herramienta principal de ejecución. Estudios alimentados desde la filosofía, la sociología, la ciencia política, la ciencia jurídica, la geografía y la historia, en la actualidad la disciplina y los estudios no pueden pasar por alto los campos más destacados en el escenario mundial, que son el sistema internacional, la globalización, el cambio climático, el desarrollo sostenible, la seguridad internacional, el terrorismo y el crimen organizado, los derechos humanos, los problemas de género, las formas de nacionalismo, el desarrollo económico y el comercio y las finanzas internacionales. Porque debe considerarse que, a diferencia de otras ciencias abstractas, la extensión del estudio del objeto internacional siempre se aplica al ámbito o espacio donde se establece y desarrolla las relaciones de sociedades entre estados y entes organismos internacionales. La historia intenta determinar una fecha de inicio y la consecuente autonomía de las relaciones internacionales. La mayoría de los historiadores resalta como fecha de inicio el momento en que se firmaron los tratados de Westfalia de 1648, en atención a estos que pueden considerarse como los primeros convenios negociados y acordados entre lo que conocemos en la modernidad como estados. Antes de los diálogos entre estados, la forma de organización política que llevaba adelante la época del medioevo se basaba en un cierto orden religioso y jerárquico. Estos acuerdos se volcaron por primera vez conceptos de soberanías de pueblo, reyes y sus tierras. Se establecieron normas y leyes que deberían entonces respetarse más allá de cada pueblo o tribu, en cuanto obligaban a sociedades organizadas en estados y en el exterior. En la antigua Grecia y en el Imperio Romano, la autoridad de las ciudades estaba en torno a cada una de ellas, lo que hacía muy dificultoso el acuerdo global entre soberanos y estados. El mundo contemporáneo debió sufrir guerras y la pérdida de millones de vidas humanas para entender que debía dirigirse a un sistema de cooperación y relaciones internacionales. La colonización europea traspoló los conceptos institucionales primarios y la necesidad de organizaciones de cooperación regional y mundial hacia los otros continentes, como América, África y Asia. Y luego, los procesos de descolonización impulsados por las Naciones Unidas en el siglo XX permitieron que estos estados ganaran procesos de guerra y paz y sus autonomías e independencias y se sumaran al mundo del Estado moderno soberano y con capacidad de actuar en el sistema internacional que conocemos en estos días. Siguiendo con el tema, o con la actividad, vamos a hablar del modelo de insumo-producto. El análisis de cuadros de insumo-producto fue desarrollado por W. Leontief en 1936 como instrumento de interpretación de las interdependencia de los diversos sectores de la economía. Es decir, en el análisis de insumo-producto consideramos cualquier sistema económico como un complejo de industrias mutuamente interrelacionadas. Se considera que toda industria recibe materias primas o insumos de las demás industrias del sistema y que a su vez proporciona su producción a las demás industrias en calidad de materia prima. Fundamentalmente se trata de un análisis general del equilibrio estático de las condiciones tecnológicas de la producción total de una economía durante el periodo de tiempo en cuestión. El punto de partida para la elaboración de un análisis de insumo-producto es la formulación de una tabla que contiene partidas que demuestran, ya sea cuantitativamente o en términos de valor, de qué manera se distribuye la producción total de una industria a todas las demás industrias en forma de producción intermedia, es decir, como materia prima y a los usuarios finales no productores. La matriz de insumo-producto es una representación ordenada y resumida del equilibrio entre la oferta y la utilización de bienes y servicios en una economía. Esto durante un periodo de tiempo que se define como base para mediciones posteriores. Esta matriz es una representación simplificada de la economía
que refleja cómo se generan y usan los bienes y servicios. Usualmente se considera la medición en un año que se define como base para mediciones en los años siguientes. Existen principalmente dos razones por las cuales es necesario elaborar una matriz insumo-producto cada cierto número de años. La primera es para realizar mediciones de la actividad económica, como por ejemplo el Producto Interno Bruto por actividad económica, gasto de inversión, de manera más precisa, para poder hacer estimaciones a precios constantes del valor real y obtener un sistema de precios relativos coherente. Con el paso del tiempo, la economía va cambiando debido a diversos factores, tales como introducción de nuevas tecnologías, cambios en el comportamiento del consumidor, desaparición y entrada de nuevos productos, nuevas tendencias empresariales, entre otros. De esta forma, se hace necesario actualizar cada cierto tiempo la fotografía que tenemos de la economía, siendo de particular importancia actualizar las funciones de producción y los precios relativos. Si nos encontramos en un entorno cambiante, mientras más nos alejemos del año base en donde se hace la matriz de insumo-producto, menor exactitud tendrá la medición de economía a los precios constantes. La matriz de insumo-producto también tiene otros usos que se le destacan, como el análisis detallado del cambio estructural que afecta a la economía de un país, o el modelo de equilibrio general y proyecciones de la actividad económica. Continuando en la línea de la unidad número 4, vamos a hablar sobre las funciones de producción. Este hace referencia a la cantidad de bienes que se pueden producir como máximo teniendo una determinada cantidad de recursos. En la producción de cualquier bien o servicio, las empresas necesitan trabajo, recursos humanos, es decir, trabajadores y capital, como maquinaria y otros recursos productivos como computadores, vehículos, etc. También se puede decir que la función de producción es la relación existente entre los factores o insumos utilizados en un proceso productivo y el proceso obtenido dada cierta tecnología. La función de producción asocia a cada conjunto de insumos el máximo nivel de producción por periodo alcanzable de acuerdo a las posibilidades técnicas. Esta es una representación matemática que muestra la cantidad de producción que se puede obtener a partir de diferentes combinaciones de insumos o factores de producción como mano de obra, capital y materiales. Existen diferentes tipos de función de producción, dependiendo de la relación entre la cantidad de insumos y la cantidad de producción. Algunos de los principales tipos son función de producción lineal, función de rendimientos constantes a escala, función de producción con rendimiento creciente a escala o función de producción con rendimiento decreciente a escala. Es importante tener en cuenta que cada tipo de función de producción tiene implicaciones diferentes en términos de costo, productividad y eficiencia en la producción. La función de producción está en constante evolución, impulsada por la tecnología y la innovación en el futuro. Se espera que la tecnología tenga un plan aún más importante en la gestión y optimización de la producción, permitiendo una mayor eficiencia y reducción de costos. Y por último tenemos lo que es el sistema dinámico, que según Forrester y Richardson, en general, los sistemas dinámicos se caracterizan por tener estructuras internas de retroalimentación que generan un comportamiento dinámico. Los sistemas dinámicos permiten representar gráficamente esas estructuras complejas, describiendo los mecanismos internos que producen cambios en el tiempo, además de analizar la manera como se relacionan. Los modelos de sistema dinámico se construyen para explicar y predecir efectos de decisiones alternativas. Para ello se identifican los elementos básicos del sistema en estudio y las estructuras de retroalimentación, que explican su comportamiento dinámico. Se construyen modelos lógico-matemáticos del comportamiento del sistema para simular sus trayectorias bajo diferentes escenarios y se enfatiza el análisis de las tasas de cambio de las diferentes magnitudes que definen el sistema estudiado. Según el enfoque del sistema dinámico, el proceso de modelado se centra en la visión global del problema, iniciando desde la conceptualización y finalizando en la formulación de ecuaciones y pruebas de modelo. La visión global de la metodología se basa en dos supuestos interrelacionados: la búsqueda de objetivos y la estructura de retroalimentación del sistema. La búsqueda de objetivos requiere la presencia de ciertas estructuras internas de retroalimentación negativa, definidas como procesos circulares en los que cualquier desviación de las condiciones actuales con respecto a las condiciones deseadas induce acciones para que el sistema regrese al estado deseado. Así, el comportamiento que desarrolla el sistema no solo es consecuencia de impactos externos, sino de la manera como la estructura de retroalimentación del sistema procesa dichos impactos. Al final se puede decir que el enfoque del sistema dinámico se puede resumir del modo siguiente: determinar los límites apropiados para decir
qué elementos incluir en el sistema, pensar en relaciones causa-efecto, enfocarse en las relaciones de retroalimentación entre los componentes, considerando la estructura del sistema como una red causal de lazos de retroalimentación que explica el comportamiento dinámico de los elementos del sistema a lo largo del tiempo. Muchas gracias por su atención.